Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía en esta parte de organización industrial. Hoy vamos a seguir con análisis del monopolio a través de cómo determina el equilibrio una empresa monopolística y cuáles son las costes sociales o la pérdida de eficiencia de esta situación monopolística. Como veíamos en videolecciones anteriores y como podemos observar en el ejemplo sencillo a continuación, el ingreso marginal de una empresa no competitiva o una empresa monopolística en particular será inferior al precio de mercado. Es decir, no existe esa relación directa entre el ingreso marginal y el precio que veíamos en las empresas precio aceptantes, sino que si una empresa quiere producir una unidad adicional, tendrá que reducir el precio de todas las unidades. Esto hace, como veis en la gráfica de la derecha, que la función de ingreso marginal sea una función que tiene la misma ordenada en el origen que nuestra función de demanda, pero el doble de pendiente. Es decir, que se cruce eje horizontal justamente en la mitad de la producción máxima que absorbe la demanda de este mercado. La consecuencia que tiene esta relación entre el ingreso marginal y el precio es que la empresa monopolística se va a enfrentar a una disyuntiva entre producir más y cobrar menos o cobrar más y producir menos. Fijaros que esa disyuntiva dependerá a su vez de la relación inversa que existe entre precio y cantidades que veis con la ley de la demanda, y que la cuantía de esta disyuntiva dependerá a su vez de la pendiente o de la elasticidad de la demanda a la cual se enfrente la empresa. Por lo tanto, la empresa monopolística podrá decidir cuánto produce o qué precio cobra, pero no las dos variables del equilibrio, ya que una de las dos vendrá determinada por la demanda del mercado. Veamos ahora cómo determina esas variables el equilibrio, suponiendo que la empresa monopolística maximiza los beneficios. Como cualquier empresa maximizadora de beneficios, un monopolio producirá aquella cantidad que iguale el ingreso marginal de dicha producción con el coste marginal, es decir, producirá aquella cantidad cuya última unidad le cueste producirlo lo mismo que obtiene cuando la vende en el mercado. Esa condición de igualdad entre el ingreso y el coste marginal la obtendremos en la gráfica en la combinación A. Una vez que partimos de A, la empresa sabe que la única cantidad que maximiza sus beneficios será lo que llamamos Q máximo en la gráfica. Y una vez que ha decidido la producción de equilibrio, el precio ya no lo determina la empresa, sino que lo determinará la función de demanda, que es la que determina en este caso el precio del monopolio. La empresa podría ir el precio del monopolio, pero en ese caso la cantidad vendría determinada a su vez por la función de demanda. En el siguiente gráfico podemos observar que una vez que determinamos el equilibrio de un monopolio que maximiza beneficios a través de la relación entre el ingreso marginal y el coste marginal que veíamos en la transparencia anterior, podemos observar que con esta producción generalmente la empresa obtendrá beneficios. Los beneficios del monopolio, que serán la diferencia entre el precio que cobra el monopolista y el coste medio de producción que tiene la empresa, es lo que se llama rentas monopolísticas. Y la razón de que existan rentas monopolísticas en el largo plazo en un mercado monopolístico es que el mercado recompensa de alguna manera a la empresa monopolística por la creación de la barrera a la entrada que origina la existencia de dicho monopolio. Es decir, recompensa, por ejemplo, la creación de la economía de red, o recompensa las productividades crecientes del monopolio natural, o recompensa la patente de creación del producto, etcétera, de todas las barreras técnicas o legales que veíamos en videolección. Sin embargo, la existencia de beneficios o de rentas monopolísticas no es una condición necesaria para un monopolio. Es decir, podemos enfrentarnos a monopolios que no obtienen beneficios en el corto o en el largo plazo. Lo normal es que sí los tengan, pero no es condición necesaria. Por último, veamos la relación que existe entre la decisión de equilibrio de un monopolio y la elasticidad precio de la demanda. Fijaros que, como veíamos en vídeos anteriores, un monopolio se enfrenta a una demanda individual que coincide con la demanda del mercado, es decir, va a tener pendiente negativa. Como ya sabemos de cursos anteriores, una función de demanda con pendiente negativa no tiene la misma elasticidad en todos sus puntos. La elasticidad depende por un lado de la pendiente y por otro lado de la relación precio y cantidad sobre la cual la calculemos. Fijaros que, según el índice de Lerner que veíamos en vídeos anteriores, una empresa monopolística tenderá a producir en mercados rígidos o inelásticos, ya que cuanto menor sea la elasticidad, mayor será el markup o la brecha que pueda cobrar en sus precios respecto a su coste de producción.
Sin embargo, una vez que decide vender y producir en mercados inelásticos, dentro de dicho mercado le venderá al tramo elástico de la demanda. Como vemos en esta gráfica, cuando la demanda es elástica, una disminución en el precio aumentará el ingreso total. Es decir, al aumentar la producción de la empresa, a pesar de que se reduzca el precio por esa disyuntiva entre precio y cantidad, el ingreso total aumentará. Sin embargo, esto no ocurre en el tramo de demanda inelástica. Cuando la demanda es rígida, una disminución en el precio para poder producir una unidad adicional disminuirá el ingreso total de la empresa. Desde el punto de vista matemático, en el tramo inelástico de la demanda, el ingreso marginal será negativo y por lo tanto no tendrá sentido para la empresa producir en dicho tramo. Mientras que en el tramo elástico de la demanda, el ingreso marginal será positivo y por lo tanto será ahí donde decida producir una empresa monopolística. En conclusión, los monopolios se situarán en mercados rígidos o inelásticos, pero le producirán dentro de dichos mercados al tramo elástico de la demanda. Veamos ahora cuál es la pérdida de eficiencia o coste social del monopolio. En los gráficos siguientes tenemos el equilibrio de competencia perfecta, donde el precio coincide con el coste marginal, y el equilibrio que acabamos de ver en las transparencias anteriores de un monopolio, donde el coste marginal coincide con el ingreso marginal. Eso determina la cantidad del monopolio y la demanda determinará a su vez el precio del monopolio. Fijaros que la primera consecuencia de los dos equilibrios es que en un monopolio siempre se produce menos cantidad que la cantidad competitiva y se cobra un precio superior al precio competitivo. El hecho de que la cantidad del monopolio sea inferior a la cantidad competitiva origina una pérdida de eficiencia irrecuperable o lo que llamamos coste social del monopolio, que será igual al triángulo amarillo que tenéis en la gráfica. ¿Por qué es igual a este triángulo amarillo? Fijaros que en competencia perfecta el excedente del consumidor será el triángulo azul, todo el área entre la función de demanda y el precio de equilibrio competitivo, mientras que el excedente de producción será todo el triángulo naranja, el área entre el precio que cobra la empresa y la función de oferta o coste marginal. La suma de ambos excedentes, es decir, el área entre la demanda y la oferta, será el excedente total o bienestar total de esta economía. Y ya hemos demostrado en vídeos anteriores que es máximo en el equilibrio competitivo. Fijaros que cuando el equilibrio, en lugar de ser la combinación competitiva A, es el equilibrio del monopolio E, y esto hace que la cantidad se reduzca y que el precio suba, el excedente del consumidor se ve reducido. El triángulo azul es menor que antes porque los consumidores consumen menos unidades y además pagan más por dichas unidades. En el caso de los productores, el excedente en general de producción se verá aumentado respecto a la situación de competencia perfecta, porque aunque pierden parte del excedente del productor porque producen menos unidades y por lo tanto pierden el excedente de producción de dichas unidades que ya no venden, lo compensarán por el aumento de precios de las unidades que siguen vendiendo y produciendo. Sin embargo, fijaros que hay una parte de ambos excedentes, que es justo este triángulo amarillo, que nadie recupera en la situación del monopolio. Es decir, es lo que será la pérdida irrecuperable de eficiencia de un monopolio o coste social del mismo. Y la razón o la explicación de la existencia de dicho coste social es que la cantidad intercambiada en un monopolio es inferior a la cantidad intercambiada en competencia perfecta. Otras razones posibles de costes sociales o de pérdidas de eficiencia del monopolio es cuando los costes del monopolio aumentan con respecto a los costes que tendría la empresa respecto a su situación de competencia perfecta. Es decir, cuando los costes son diferentes en el caso de que la empresa actúe como un monopolio a cuando actúa como una empresa precio aceptante. Veremos este caso en alguno de los ejercicios aplicados del tema. Para finalizar esta videolección veremos la comparación directa entre los mercados o las empresas perfectamente competitivas y los mercados o las empresas monopolísticas que acabamos de analizar. Existirán ciertas semejanzas, por ejemplo, en ambas situaciones el objetivo de la empresa será maximizar beneficios y por lo tanto la regla que nos condiciona esta maximización de beneficios y que nos permite obtener el equilibrio de una empresa competitiva o monopolística es que iguala el ingreso marginal al coste marginal. Otra semejanza es que ambas situaciones pueden obtener beneficios económicos en el corto plazo. Las diferencias serán el número de empresas. En el caso del monopolio hemos dicho que la existencia de barreras origina que solamente haya una empresa que debe abastecer toda la demanda del mercado. La segunda de las diferencias es que el ingreso marginal ya no coincide con el precio, sino que estará por debajo del precio de mercado.
ya que si quiero producir más unidades tendré que bajarle el precio no solo a la última unidad, sino a todas las unidades que produce la empresa monopolística. La siguiente diferencia es que el precio ya no será igual al coste marginal como sucedía en la competencia perfecta, sino que estará por encima de los costes de producción. Esto origina la existencia de poder de mercado, que mediremos a través del índice de Lerner. Otra de las diferencias es que la existencia de barreras a la entrada impide la entrada de empresas en el largo plazo. Esto hace que los beneficios obtenidos por las empresas monopolísticas en el corto plazo, que hemos llamado rentas monopolísticas, puedan subsistir en el largo plazo. Y otra diferencia que veremos en vídeos posteriores es que en el caso de las empresas monopolísticas, la empresa puede cobrar precios diferentes por los niveles diferentes de producción, es decir, puede discriminar precios. Que veremos cómo decide discriminar y ante qué tipo de consumidores decide discriminar en los vídeos